Hoy les voy a mostrar cómo diseño un sonido espacial en guitarra, ya sea con pedalera o plugins. Hola, soy Naomi y les doy la bienvenida a mi canal. En el indie, si bien por un lado se utilizan sonidos con bastante fuzz o overdrives que llevan un poco a los años 80, 70, también se utiliza sonidos muy espaciales. Y en mi caso me funciona bastante bien utilizando emulaciones de equipos con un buen clean o con muy poquito gain. Esta es una canción que estoy produciendo. Por un lado grabé esta guitarra de línea. En la mayoría de las veces coloco un compresor previo al amplificador con muy poca compresión, es como para que controle un poquito y le dé un poco más de cuerpo. Luego estoy utilizando una emulación del box con muy poca ganancia y el volumen casi al máximo. Luego la ecualización es de acuerdo a la guitarra, que yo estoy utilizando una guitarra que es hollow y no tiene tanto brillo, así que bueno, le tengo que levantar. Luego en la cadena estoy utilizando un Vibratone, que básicamente es un trémolo, sin él suena así. Y tenía ganas de utilizar un poco de delay para darle un poco más de espacialidad, pero con un volumen que solo acompañe, no que sea tan presente. Y queda sonando de esta manera. Para la segunda guitarra estoy utilizando la Nux MG30, usando las dos salidas de la pedalera conectadas a dos entradas de la interfaz, que en este caso son la 11 y la 12, y a las dos entradas las paneé a la derecha y a la izquierda. Y en el Studio Pro configuré esta pista como estéreo con las entradas 11 y 12 correspondiente a mi placa de sonido. Y en la pedalera la configuré de esta manera. Primero que nada una puerta de ruido, como para quitar un poco en los momentos de silencio. Luego estoy utilizando esta emulación del Fender Princeton con el bias un poco alto. De hecho pueden escuchar la gran diferencia que hay con el bias bajo. Y con el bias un poco más alto. Siguiendo con la cadena, la caja es la misma del Fender, pero utilizando un micrófono Neumann U87 para que tenga un poquito más de brillo también. Recuerden que, como les comenté, mi guitarra es un poco opaca, así que por lo general siempre busco que tenga un poco más de brillo. Siguiendo con los sonidos espaciales, este chorus me encanta porque a la vez tiene la opción de sumarse con un flanger en el mismo pedal, y acá es a gusto de cómo quieren que se escuche. A mí por lo general en -5 me suele gustar la velocidad, pero bueno, esto es perillar y tratar de llegar a ese sonido que tengan en la cabeza. Y con el sonido de ambas guitarras sonaría así.
Como habrán visto, todavía no he agregado reverberancia ni siquiera en la guitarra de línea, que estoy utilizando la emulación del plugin, ni tampoco en la grabación que hice con la Nux. Y eso es porque al utilizar reverberancias distintas, da una sensación un poco extraña y no de que está todo como en el mismo cuarto. Si bien se pueden utilizar y se logran cosas muy, muy bonitas, pero me gusta más a la hora de grabar no utilizarlas y recién en la etapa de mezcla, ya sea agregando a la pista, lo cual habría que agregar a cada una de las pistas un plugin y eso sería sobrecargar la computadora, o la manera en la cual trabaja como si fuera el mismo cuarto y de paso no sobrecargas tanto la computadora. Haces un canal de efecto y ahí agregas el efecto que quieras. En este caso ya lo tengo agregado y estoy utilizando el Studio Verb, que es una nueva reverb con el que vino Fender Studio Pro cuando se hizo la actualización. Antes se llamaba Studio One. Recuerda un poco a lo que eran las reverb de Lexicon. Bueno, y en la pista de instrumentos asignamos un envío hacia ese canal. Y los parámetros de reverberancia a tener en cuenta si queremos lograr espaciabilidad, por un lado es el tamaño, qué tan grande queremos que suene esto, y luego qué tan rápido o qué tan lerdo va a ser la caída. Esto también tiene mucho que ver con el tamaño de la sala en la que queremos proyectar eso. Y el ancho y la distancia también. Hay que tenerlos en cuenta, ya que todo esto va a hacer que suene o muy grande el espacio o muy chico. El mix debe estar al 100%, ya que no está aplicado sobre una pista de instrumentos, sino como un envío. Voy a abrir un poco más las guitarras. A un 70% más o menos. También un 100, ¿por qué no? Ya que lo probamos. Habilito este envío y así suenan las dos guitarras con todos los... Y así suena con toda la pista. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, regalarme un like y, por qué no, si quieren consultar algo sobre la producción musical o la producción de guitarras para distintos estilos, está abierta la caja de comentarios. Así que muchas gracias y hasta la próxima.